Hola, ¿qué tal? Primero que nada, darte la bienvenida a este nuevo formato, esta nueva sección dentro del canal llamada El contexto del diseño. ¿Por qué este nuevo formato? Bueno, pues a mí lo que me pasa es que, aunque me encantan los podcasts, el podcast tradicional, en mi opinión, pierde mucho tiempo en entender un poco la vida y la experiencia de la persona y luego hace unas preguntas en las que nunca tienes la oportunidad de profundizar tanto, ¿no? Siempre hay preguntas que cambian de temas y demás. A mí me gusta profundizar y yo creo que mi contenido se diferencia un poco del resto por eso mismo, porque me gusta llegar a la raíz de las cosas, a qué causa esa pasión que sientes o esa frustración que te genera este tema o esta cosa nueva que tienes en tu vida, que estás aprendiendo, esta nueva disciplina, lo que sea. Y la idea de este formato es, yo voy a contactar con colegas de la industria y le voy a decir, oye, ¿qué tema tienes ahora mismo en tu cabeza que no puedes parar de pensar, que te genera inquietud, que te frustra, que te apasiona? ¿Quieres tener una conversación conmigo o a veces será con más, no solo yo, sino más otros diseñadores y diseñadoras para, pues para hablar de este tema? Puede también venir investigadores, investigadoras, product manager, gente del tech, básicamente, que influya en nuestra carrera. Y la idea es entrar en esos temas en profundidad. Y el foco y todo el protagonismo se lo damos al tema y el valor lo añaden las personas por la experiencia que tienen, por esa pasión, esa frustración, esas cosas que les hace sentir esa disciplina, ese tema que decidamos tratar. Y creo que ahí hay un valor que no se ve tanto en otros formatos de podcast y demás, y por eso lo quería traer aquí. Y el primer invitado, como no, Eloy Rodríguez. Eloy y yo nos conocemos ya de hace, pues con la bobería, hace un par de añitos. Conectamos muy bien, siempre tenemos conversaciones muy interesantes y creo que es hora de que algunas de esas conversaciones también las disfrutes tú, porque yo siempre aprendo muchísimo con Eloy, siempre me hace pensar, que creo que eso tiene un valor enorme. Y Eloy tiene una experiencia increíble desde UX, diseño visual, enseguida convirtiéndose en líder en el campo del diseño, especializado en Ops. Te puedo contar mil cosas de él, pero verás que en esta conversación lo conocerás mejor y entenderás el nivel que tiene y hasta dónde llega su experiencia. Espero que la disfrutes, espero que, como te decía, te haga pensar y ya te dejo con ella. Buenas, Eloy, ¿cómo estás hoy? Muy buenas, pues muy bien, con muchas ganas de charlar y debatir contigo. Yo también, yo también. Cuando te contacté por esto y te dije el tema, fuiste de los que más rápido reaccionó en plan de, sí, y quiero hablar de esto específicamente. O sea, fuiste muy exacto a la hora de decirme que querías hablar y ya luego lo fuimos preparando y la verdad que el tema ha ido cambiando y la charla creo que va a estar guay. Pero quería empezar un poco para introducir el tema, que como ven en el título, pues hablamos de que igual el diseño no es para ti, de todas esas cosas que están en la cara B del diseño. Y queríamos empezar un poco con la parte o el tema nos venía perfecto porque mientras lo estábamos planeando salió lo del el report este que hizo Lenny, el famoso creador de contenido de producto, El en famoso su Lenny. el famoso Lenny, en su newsletter sacó como el reporte de layoff y una de las cosas que más impresionó a todo el mundo, no creo tanto a los diseñadores, pero creo que se vio por primera vez reflejado todo el mundo aquí, esto es real, fue que diseño e investigación, los diseñadores y los investigadores son los que más quemados están en la industria y un poco eso viene a conectar con lo que queríamos hablar hoy, que es esa cara B del diseño. Decía que el 24% de los diseñadores o sea, el 24% de las profesiones en tech que él encuestó, el 24% de los diseñadores eran los más con más burnt out y el 23% los investigadores. Y luego venía growth, marketing, product, otros ingenieros y fundadores, que cuando lo piensas, esto te lo preguntan hace 8 años y la lista hubiera estado al otro lado. O sea, el diseñador es más feliz, luego el investigador y así, pero fue un poco como dejando claro lo que hay realmente en la industria y lo que está ocurriendo. ¿Qué te pareció a ti esos resultados? ¿Te sorprendieron? ¿Lo viste normal? No fue sorpresa, pero sí que fue llamativo, ¿no? Que ahora tengamos datos para demostrar lo que muchos ya pensábamos, que trabajar en el mundo tech y trabajar en producto es difícil
Y precisamente los diseñadores creo que, bueno, por múltiples razones son los que más sufren porque al final hemos entrado en los últimos 15, 20 años en un sector, ¿no? Que ha estado sobre todo, ¿no? Muy enfocado a la ingeniería, que está bien, y nosotros somos como los nuevos, ¿no? Los nuevos en la habitación. Y siempre hemos intentado encontrar un poco nuestro espacio, ¿no? Incluso nuestro rol, ¿no? Ha ido cambiando, hemos ido evolucionando incluso a nivel de perfil, ¿no? Pues de hiperespecialistas a más generalistas, a colaborar mucho más con negocio, con tecnología, pero, pero hemos llegado a un punto en el que por múltiples variables que las podemos hablar aquí, estamos llegando, no sé, a un pico, ¿no? Yo creo que hemos llegado al clímax tanto de la profesión en el sentido de lo que veníamos haciendo, estamos llegando a un proceso de estandarización bastante heavy, como ya a nivel más macro, ¿no? El hypergrowth que hubo en el mundo tech en general, ya sea startups o ya sea incluso corporate, ¿no? Todo enfocado hacia la hiperproductividad, hacia la comercialización, los datos, pues al final hemos tocado un poco un clímax. Porque tú cómo lo ves, es decir, tú cuando has visto el report, primer pensamiento. Mi primer pensamiento, y es una cosa que me confunde a mí también, es que me pregunto si es porque somos la profesión que entra menos madura en el mundo tech. O sea que ya tenemos unos años y tal, desde que empezó el UX y todo eso, pero al final no tenemos tantos años como ingeniería, no tenemos tantos años como finanzas y todo eso que siempre ha estado en el mundo del negocio, pero me cuesta relacionarlo con realmente esa sea, o sea, veo que puede ser la causa en cuanto a que no estamos tan preparados para argumentar el valor del diseño y hemos Mm, llegado al punto en el que cuando las cosas se ponen difíciles, que es cuando realmente una empresa toma las decisiones de verdad, las que cree, no los valores esos que pegan en los muritos, que quedan muy bien y que dicen que son increíbles, sino cuando realmente están presionadas por mañana tengo que generar este dinero, si no tengo que despedir gente o cualquier cosa de esas, es cuando dejan de creer en diseño, porque probablemente no creían antes, y es cuando ahí creo que tenemos las de perder por eso, porque no tenemos la madurez, no como que nosotros no podamos tener la madurez para explicarlo, sino que en general culturalmente las empresas no tienen esa, esa claridad de a un desarrollador nadie le discute porque nadie sabe hacer lo que ellos hacen o lo que ellas hacen, y entonces pues mm, si lo dicen bien. Y incluso si cuestionan algo, si un desarrollador o una desarrolladora te viene y te dice es que hay un problema de seguridad, pues eso va a donde a misa, eso no se toca, eso hay que arreglarlo y punto. Pero un diseñador no puede ir a ti y decirte es que esto tiene un problema de accesibilidad. Ah, pues mm, ya lo miramos después en la siguiente interacción. Creo que estamos pagando un poco esa parte y la otra, el que se ha acumulado una tormenta de cosas, una tormenta perfecta de cosas malas, de una pandemia que hizo creer que eran las mejores profesiones de la historia mm. y que hizo entrar a mucha gente de forma muy sencilla cuando es una profesión que no es sencilla, y lo hablaremos más aquí, pero que es complicada. Y junto con una corrección del mercado por esa pandemia, cuando ya todos volvimos a estar fuera, y junto con ahora dos crisis prácticamente una seguida detrás de la otra, por guerras, conflictos internacionales y cosas así, que han hecho que el tech sufra muchísimo. Que cuando Mm. lo miras en realidad en datos, los números están más o menos igual que 2019 y siguen creciendo, pero como entró tanta gente de repente, no son los mejores números para toda esa demanda que veo. Entonces creo que es una mezcla de esas dos cosas. Esa tormenta perfecta mala para la industria y las empresas, y yo siempre con el bias de la startup, porque yo trabajo en startup, y esa parte de no suficiente madurez en el diseño Mm. para poder luchar o por haber tenido en este momento que lo necesitábamos esa seguridad de que todos nos comprenden y nos entienden y nos valoran. Sí, no, has mencionado dos cosas que a mí me resuenan mucho. Uno es, en los últimos 10, 15 años ha habido una hipercontratación, ¿no? de perfiles de diseño en todo el mundo. Esto ha llevado a que mucha gente pues haya estudiado y se haya metido en este mercado. Eh, por tanto, a veces incluso podemos decir que hay una sobreoferta. Claro, después ha llegado un punto en el que
ya hablando de layoffs, se corrige, ¿no? Es decir, ha llegado un punto de hipercrecimiento y llega un momento que las empresas pues hacen esa corrección. ¿Es culpa de los diseñadores? No, para nada. Es culpa de las empresas por hipercontratar, ¿no? Y esto me lleva también un poco a lo que has mencionado de los valores, porque creo que también hubo una tendencia, sobre todo por el mundo startup, Silicon Valley, de venderte las compañías como si fueran una especie de Disneyland, ¿no? De valores, de tablas de ping-pong y aquí vienes a jugar, que creo que esto ha cambiado la percepción de que es un trabajo, ¿no? Oye, parece que vienes aquí a divertirte porque tú lo han vendido así. Y la realidad es que cuando, oye, hay una crisis financiera, hay un evento externo que impacta al mercado, la realidad es que no es un juego, no es Disneylandia. Estamos en una empresa, trabajamos para generar un beneficio y somos parte de un mecanismo y de unas dinámicas de compañía. Entonces creo que también se ha vendido en general, ¿no? Esta especie de, mm, de empresas Disneyland, que esto no, creo que no ha ayudado y creo que ahora se está cambiando, ¿no? Se está estabilizando. Luego has mencionado, ¿no? De cómo se percibe el diseño y coincido totalmente, de que se percibe el diseño como algo mucho más opinático, no como algo técnico, no como una ingeniería, ¿no? Eso, security o un ingeniero de software te dice algo, un argumento y no se lo rebates. Sin embargo, el diseño siempre ha sido opinático, siempre ha sido o ha estado linkado al tema estético, cosa que, bueno, ya empieza a desaparecer. Y creo que un poco la evolución del rol del diseñador, ¿no? Y esto de UX, Product Designer, Design Engineer y todo esto, precisamente se está acercando a quiero ser parte de la ingeniería, ¿no? Y tener un proceso que siga un rigor, un método científico, que para eso hacemos research, ¿no? Para acercarnos un poco a un método científico. Entonces creo que totalmente, ¿no? Hay varios factores. Por un lado, la tendencia macro de estas compañías vendiendo o sobrevendiendo cosas que después no han podido cumplir, no porque no quisieran, seguramente lo hacían bien intencionadas, pero a lo mejor por la falta de madurez de las compañías luego se dan cuenta que al primer oleaje de un apretón económico, de una bajada en bolsa, los números no salen y tienes que hacer correcciones, ¿no? El burnout, no sé si incluso también, como está muy enfocado en Estados Unidos, los layoffs han sido especialmente críticos y especialmente impactantes en diseño también, y concretamente en research, ¿no? Precisamente mi insight es que el research a veces también se pudo haber pasado un poco frenada desde un punto de vista académico y que hay que entender el research como un método y no un fin, ¿no? Es decir, no, las empresas no son universidades en las que pueden estar haciendo investigación. A lo mejor esto es un poco popular, pero es el estar haciendo investigación por hacerla no sirve de nada si no lo conviertes en algo. Siempre decía un poco la metáfora imagínate una empresa médica investigando para una vacuna. La investigación es necesaria y es súper valiosa, pero lo más valioso es tener la vacuna, porque mientras no la tengas, hay pacientes que no se pueden curar. Entonces, es llamativo, ¿no? de la cantidad de layoffs. Yo personalmente lo veo como una corrección de mercado, ¿no? A nivel macro, de oye, pues son las consecuencias de estar contratando mucho, de estar invirtiendo mucho en nuevos productos, nuevas verticales de negocio, que unas funcionan, otras no. Las que no funcionan, pues obviamente las compañías hacen esta corrección. No es justo, para nada, pero desde un punto de vista macroeconómico y de mercado, pues yo lo entiendo así, ¿no? Esta especie de curvatura en el que se está estabilizando, incluso se están estabilizando los salarios, ¿no? Que ha sido todo muy loco, no ha ayudado la globalización tampoco, en el sentido de que empresas de Estados Unidos contratando en España con salarios más bajos que Estados Unidos, pero para aquí extremadamente altos. Entonces también se han creado estas divergencias, ¿no? En los salarios, como que falta de consolidación. Creo que ahora, en estos 2 últimos años, se ha estado como regulando un poco más. Digamos, se han acabado las vacas gordas, ¿no? Y creo que la madurez de la profesión, la madurez de qué es lo que hacemos y cómo se percibe, se está empezando a estabilizar. Cosa que no está mala, pero esta corrección es dolorosa. ¿Crees que somos las nuevas agencias? Por- con todo mi respeto a las agencias, todos hemos estado ahí, tampoco quiero generalizar, siempre hay agencias increíbles, pero tú me entiendes, ¿crees que ya no molamos tanto? Correcto. Y para aquellos que hemos
y venimos de agencia, también cuando empezabas, ¿no? Tus primeros años pensabas que ibas a ir a una agencia y que todo era un proceso mucho más creativo, un poquito esta imagen de Mad Men, ¿no? De gente en una sala fumando y, y pariendo ideas. Al final te das cuenta de que es difícil, de que, oye, tienes clientes y hay clientes más fáciles de gestionar y más difíciles. Y también en agencia hubo quizás este patrón de sobrevender, o a lo mejor es una imagen totalmente virtual, ¿no? De una expectativa, que cuando salimos de estudiar, digo, ostras, voy a estar aquí haciendo campañas creativas súper chulas y voy a ganar premios. Luego, trabajando te das cuenta de que no, trabajar es difícil, sea donde sea, y muchas veces te lleva a una decepción. Si el mundo tech son las nuevas agencias desde el punto de vista de, oye, pues el cuidado de las personas, la rotación, puede ser, pero creo que mm, sin hacer agravio comparativo, el mundo tech creo que está mejor, en el sentido de valores, de formas de trabajo. Siempre hay una intención, ¿no? Y unas ganas de, oye, vamos a intentar tener el mejor framework posible, aunque después te lo saltes, ¿no? Al menos hay esa intención. Y sobre todo hay también mucho organizaciones más planas, organizaciones en las que se escucha más, hay mucho más aprendizaje, cosas que yo creo que son los pilares fundamentales para cualquier buen equipo o cualquier buena compañía. Sí, yo creo que también se ha dado cuenta mucha gente, sobre todo porque se ha entrado más en el mundo startup y el mundo startup es su propia cosa Mm, aparte, donde te dan muchos palos y te aprendes muchas cosas. Creo que mucha gente se ha dado cuenta de la realidad de lo que era trabajar en diseño en tech. No como antes, incluso en una agencia, tu punto de fricción o de frustración es el cliente siempre. Es esas interacciones, esas revisiones. Sin embargo, en el mundo tech, en una startup, es como si tuvieras, no sé, 7 clientes por proyecto que todos los días te dicen algo, algo a veces es bueno y algo a veces tira tu proyecto abajo. Y creo que mucha gente se ha ido dando cuenta de que no es tan fácil. No es me voy a mi Figma y me divierto haciendo eso. Yo recuerdo que lo que me decía a mí mismo cuando empecé a entender todo esto era que para mí el UI era como mi premio final. Si había hecho todo mi trabajo bien, pues ahora tenía mi premio de estar en Figma haciendo realidad y tangible ese trabajo que había hecho. Pero tienes que aceptarlo así porque no va a ser la mayoría y muchas veces incluso ese trabajo que hiciste con tanto cariño y que disfrutaste, te lo van a tirar abajo 10 segundos más tarde por cualquier razón que puede que estés preparado o no para justificar, para tirar abajo, para o no. Y creo que eso, que mucha gente se ha empezado a dar cuenta de que diseñar es difícil y que igual no es solo nuestro. Que no, y ni siquiera debería ser solo nuestro. Definitivamente no en el mundo del producto. Esto va enlazado con el titular de la charla, ¿no? De que tienes que darte cuenta de si ser diseñador es para ti, si realmente te enamoras, si realmente te llena, porque esta pasión que nosotros le metemos a las cosas que hacemos tiene un peaje, ¿no? Y ese peaje normalmente es emocional, normalmente es darte cuenta de, oye, qué cosas no hay en el sitio donde yo trabajo. Y creo que esta reflexión es súper importante, ya sea porque trabajas en agencia y dices, oye, trabajo para distintos clientes y cada cliente es distinto. O ya sea porque trabajas en una compañía que tienes un producto o varios productos en el que tienes otros benefits, ¿no? En el sentido de que es tu producto, no es el de tu cliente, ¿no? Y es como tienes un pedacito de ownership ahí. Todo al final en esta vida tiene pros y contras, entonces tienes que poner en una balanza si los pros superan a los contras y darte cuenta de que si, oye, quiero ser diseñador trabajando en el mundo tech, tiene un peaje a pagar o muchos peajes a pagar. El tema también es que los salarios acompañan a esto. ¿No? No es lo mismo, pues seguramente trabajar en otra disciplina del diseño, como yo que sé, más diseño gráfico o branding o todo esto, que trabajar en el mundo tech, ¿no? También los salarios acompañan porque al final estamos haciendo algo que está más cerca de la ingeniería que a lo mejor de las comunicaciones, el marketing. No es por ponerlo en una balanza, sino es nivel dificultad técnica. Al final tienes que entender cosas que no son propias de tu rama, pues eso, ingeniería de software, seguridad, gestión de productos, gestión de tareas, etcétera, etcétera. Entonces, esto va acompañado en el salario. Los salarios dentro del mundo tech son más altos para perfiles de diseño, es un hecho, y esto obviamente atrae a mucha gente,
¿no? Porque dicen, oye, yo quiero crecer, quiero tener mejores condiciones, que es muy legítimo, pero hay que estar dispuestos a pagar el peaje. Entonces, personalmente creo que esto o te enamora o te quema. Y creo que volviendo al report de Lenny, ¿no? Estamos viendo pues mucha gente, ¿no? De toda la que ha entrado en este mundillo que le ha quemado. O ya sea porque estaba enamorado al principio, ¿no? Y después se ha ido desenamorando, o porque se ha dado cuenta por activa o por pasiva de que el mundo tech no es lo suyo. Si diseñar, en las decisiones de diseño entra tanta gente y diseñar no deja de ser exclusivo, ¿no? Tiene que ser un poco para todos. ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Dónde crees que está el diseñador en todo esto si ya no es Como, exclusivo, ¿no? como buen gallego te voy a responder con otra pregunta, y es que ¿tú crees que se pueden hacer productos digitales solos? No, no, por supuesto que no. Y creo que esa es parte de la frustración de mucha gente que entra nueva, que tienen esa sensación de que ellos o ellas van a poder conducir todo el proceso. También parte de culpa de la educación que reciben, buscan y demás, que lo hacen mal, no todos los que lo hacen mal, pero sí, te enseñan que también tengo empatía con los buscan porque yo he intentado enseñarlo muchas veces y al final tienes que irte a enseñar el proceso en algún momento entero, lo hagas o no. Pero cuando te quedas solo en eso y te crees que esa es la verdad, que tú puedes ir, el mismo diseñador va a hacer la investigación de mercado, los wireframes, todo el proceso, tomando todas las decisiones, te das cuenta de que no, que eso no es así, que raramente, yo creo que en mi vida nunca he hecho el proceso entero, siempre te unes a mitad o se salta algún paso, y creo que se están dando cuenta de eso, pues que no eres tú, que el diseño, lo quieras o no, las decisiones de diseño dependen de que alguien en ventas o en finanzas decida un precio en tu producto, que alguien en soporte dé un mal soporte o decida no atender a determinada persona, de tantos factores humanos que al final no es incluso injusto darle esa responsabilidad al diseñador o a la diseñadora. Yo creo que es eso, que lo que somos al final somos como los precursores del diseño, los que lo representamos, los que ayudamos a que todos entiendan nuestras metodologías y se aprovechen de ellas. Yo en mis equipos siempre, cuando más se ha notado el impacto de mi equipo es cuando nos hemos movido fuera de nuestro departamento y hemos dicho, oye, ¿qué necesitas saber? Y les ayudamos con research, con workshops, con lo que sea. Y esas metodologías es cuando, para mí es eso, diseño incluso debería estar independiente en la empresa, ayudando al todo el que lo necesite con todas, tenemos la capacidad de hacer visibles las ideas y que todos hablemos de lo mismo, de reducir riesgo, de todas estas cosas. Y es ahí donde deberíamos de entrar como un soporte de todos los demás, no como nosotros defendiendo lo nuestro y tiene que ser así. Incluso con con la accesibilidad. Y yo con esto seguro que tengo peleas con mucha gente, pero viniendo del mundo startup y sé que las reglas de accesibilidad permiten esto, tienen, o sea, en sus manuscritos y en sus manifiestos y demás tienen una parte de innovación en la que dejan experimentar, pero creo que es importante no frenar al principio que salgan productos y luego una vez sabes que funciona ese producto y ahí enseguida vete a hacerlo bueno, hacerlo tal, pero cuando piensas en todas estas cosas son demasiadas para dárselas a una sola persona y ser responsable de investigar, de diseñarlo, de asegurarte de que el diseño esté hecho perfectamente, asegurarte después de que cumple con el objetivo que tenía. Son muchas cosas como para, pues, para darle la responsabilidad a una sola persona. Y eso nos lleva al artículo este que me pasaste, que compartiste conmigo. Es culpa nuestra el no ser capaces de adaptarnos a eso, el haber pasado tantos años haciendo las cosas nosotros en nuestra cuevita tengo mi primo que es el creativo y hace ahí unas cosas y nadie lo entiende y qué guay lo dejaste, qué guapo está y nunca nadie ha entendido lo que hacemos ahí. ¿Es culpa nuestra de que tenemos que quitar ese ego? O es realmente la industria que no entiende el diseño o que no está queriendo ver la importancia que tenemos? No, no sé cómo lo ves tú esa parte. Yo parto de la premisa de, y esta es una opinión mía personal y poco popular, de todo el mundo es un diseñador, en realidad, porque la palabra diseño no es exclusiva a los diseñadores, no tienes que hacer sillas para convertirte en diseñador. Me explico de otra manera, se puede diseñar cualquier cosa y hay cosas que diseñarías y que quizás no entrarían dentro de tu cabeza. Por ejemplo, se puede diseñar un plan financiero.
Entonces es el de finanzas el que diseña ese plan. Entonces depende de si vemos diseño como un verbo o como un adjetivo o como un sustantivo, ¿no? Yo personalmente creo que todo el mundo es un diseñador, porque no es un rol, para mí es un skill o es un conocimiento. Dicho de otra forma, imagínate matemáticas. Saber matemáticas no te convierte en matemático, pero todo el mundo sabemos matemáticas. Lo mismo ocurre con el diseño. Todos somos diseñadores. Hay algunos que tienen más experiencia, métodos, técnicas y hacen mejor diseño, ¿no? Igual que hacen mejor matemáticas. Y luego hay gente muy extraordinaria que nace con cierto talento, pero bueno, esto es la excepción. Entonces, yo parto de la premisa de que todos somos diseñadores. Lo que pasa que aquellos que tienen más experiencia, ¿no? Normalmente los que están en el equipo de diseño, acaban ayudando a sus compañeros y compañeras a ejecutar ese diseño de la mejor manera posible. Es como si los diseñadores fueran un poco el pegamento, ¿no? entre equipos. ¿Por qué? Porque además dentro del pensamiento de diseño pues vienen algunas skills como el pensamiento sistémico, pensar en los errores, seguir un método científico, ¿no? y una metodología para hacer investigación y validar tus hipótesis, assumptions o tener datos, que esto viene intrínseco, viene en el ADN. Y hay otra cosa que viene intrínseco y opinión mía es la pasión, ¿no? Por mejorar cosas. No te dicen que tengas que hacer diseño porque te den la tarea, sino que creo que esto es muy proactivo de nosotros. Entonces, yo parto de esta premisa de ¿y si cualquiera pueda diseñar? Que además las herramientas y la formación han acompañado. Hace 15 años, pues la mitad de tus stakeholders no tenían ni idea de lo que era diseño. Y ahora, pues seguramente están en workshops, participando, a lo mejor tú eres el facilitador o es otra persona, ¿no? Entonces ha cambiado mucho la modalidad de trabajo, ya no solo en el mundo tech, esto se ha expandido también al mundo corporate, en el que antes las decisiones eran top-down, ¿no? Y tú ejecutabas y ahora, bueno, pues se busca un poquito más esta especie de consenso, ¿no? O de co-creación. Que entonces, si lo miramos desde un punto de vista macro, ¿no? Y miramos el design thinking, todo lo que creó IDEO, 20 años después o más, ha calado, ¿no? Este mensaje. Sobre el artículo que decíamos, ¿no? De, oye, ¿y si los diseñadores en vez de resolver problemas los estamos creando? Porque puede ser, me refiero, te lanzo una pregunta. Los design systems, ¿no? que existen desde hace muchos años, a veces me planteo que hemos creado más un monstruo, un problema, que una necesidad, porque hace 15 años hacíamos interfaces sin tener un design system y no pasaba nada. ¿Tú qué opinas tú de creamos más problemas que soluciones? Me vas a buscar enemigos con esta pregunta. Yo, como te decía al principio, yo tengo un sesgo muy grande con las startups. Y en las startups yo siempre me pasaba al principio que quería hacer mi propio design system, pero rara vez era capaz de justificarlo como algo bueno para el negocio. Y las veces que lo he justificado bueno para el negocio ha sido porque he hecho pruebas. Por ejemplo, en mi empresa hicimos un design system, lo saqué yo el primero que existía y tal, y lo conseguí justificar porque creamos unos cuantos componentes, hicimos un diseño pequeñito con esos componentes y les dijimos a un número de desarrolladores, oye, hagan esto sin design system. Y luego lo hacen con design system. Y lo hicimos lo mismo con los diseñadores y medimos los tiempos y se redujeron. Creo que los diseñadores tardaban la mitad de tiempo y los desarrolladores como un 30 y pico por ciento, algo así salió. Cuando la jefa de producto y demás vio eso, dijo, vamos a hacerlo. Pero luego empiezas a crecer, a crecer, a crecer ese design system y te ves horas en reuniones con leads que cuestan una pasta en cuanto a sueldo, con los mejores diseñadores, decidiendo cómo vas a nombrar el token de no sé qué. Y ahí es cuando ya dices tú, ¿es ese el mejor uso de tu tiempo? Y te digo lo del bias por eso, porque yo entiendo que tú y yo que conocemos, por ejemplo, a Turo, a Eli, a la gente de Adevinta y eso, son un sistema de diseño gigantescos donde probablemente sí que tiene sentido llegar a ese nivel de detalle en el nombre de un token porque se va a compartir en 7 sistemas de diseño de 7 compañías diferentes, de tal, y entonces ahí sí estás resolviendo un problema real de colaboración, de entendimiento, de escalabilidad y tal. Pero eso no ocurre, eso es 5% de las empresas, o 10, si lo quieres llevar a un poquito más. El resto, probablemente, o sea, en mi empresa todavía no hablamos de tokens. ¿Para qué?
quiero hablar de un token si todavía no tengo un sistema tan complicado como para que yo necesite un token? Ahí es donde veo la pregunta que me hace es que sí que veo pérdida de tiempo y veo que esos equipos a nivel de esas compañías, no de las grandes donde sí que puede ser más importante, al final son los que se van impactados en layoff y reorgs y todas estas cosas, porque no fuiste capaz de demostrar durante el tiempo que tuviste la oportunidad que esas decisiones realmente movían algo poderoso. Un design system te mueve algo poderoso cuando le dices a la gente de negocio, oye, esto te permite no contratar tanto porque es más escalable y una persona puede hacer más. O esto te permite construir más rápido. Ese tipo o cambiar ahora todo y hacerlo accesible de golpe así, muy rápido, porque lo tienes todo sistematizado y escalable. Esos motivos sí que te van a mover algo, pero si tu motivo es que llevo 2 meses creando un sistema de cómo nombrar los tokens y no eres capaz de decirle a tu manager cuando llegue el momento clave, esto sirvió para aquello, ahí es cuando yo lo veo que, por lo que tú dices, que igual estamos creando unos problemas que no existían, que no tienen por qué existir, o que si existen deberían de ser nuestros solos y no invertir ese tiempo, ese esfuerzo, ese tal, y que la empresa pague por ello. En empresas grandes, cuando tienes un nivel muy alto de reutilización, porque tienes múltiples productos, incluso para distintos segmentos, está mucho más justificado. El problema es también que acabas creando un monstruo que después mantenerlo tiene un esfuerzo muy grande. Em, pero bueno, esto también son problemas de equipos enormes, ¿no? De equipos más pequeños, totalmente de acuerdo de que quizás un design system no es lo que necesitas. Necesitas un UI kit, unas librerías para ti para mantener y otras para desarrollo. Que por cierto no es nada nuevo, me refiero. En ingeniería de software te enseñan a principios de encapsular elementos y reutilizar elementos constantemente. Pero sí, el tema de los design systems, para aquellos que vamos a charlas y escuchamos un poquito de esto, estamos viendo los mismos problemas replicados en casi todas las compañías, ¿no? Porque a lo mejor hemos creado un pequeñito monstruo. Y esto me lleva también un poco a otros debates, ¿no? De el diseño democrático y el diseño dictatorial, ¿no? Founder mode, llámalo como quieras, ¿no? De que, oye, diseñar por consenso, ¿no? Y decir, tenemos un design system y estos son nuestro lenguaje de diseño, cómo lo usamos, de si esto te restringe o te tienes que atar a lo que hay, ¿no? Porque lo ha dicho alguien o lo ha decidido alguien, o todo tiene que estar abierto a un consenso y decidir entre todos cuál es el mejor approach, la mejor decisión de diseño o de negocio. ¿Cómo ves esta dicotomía, ¿no? Entre democracia y dictadura en el mundo del diseño y la toma de decisiones? Yo te lo llevo a un ejemplo que nos ocurrió, bueno, nos está ocurriendo, pero estamos intentando salir de él en mi empresa. Nosotros tenemos el design system y claro, ahora lo tenemos en un punto en el que nos permite ser mucho más rápido, mucho más ágiles en todo, pero ha llegado está como contaminando las mentes de los propios diseñadores de mi equipo y la mía, y nos cuesta salir de ahí. O sea, cuando nos vemos en un problema, siempre nos es más fácil decir, vale, pues con esto y esto que ya tenemos lo solucionamos, y a lo mejor esa no es la mejor solución, y te cuesta salir de eso. Y lo otro condiciona la calidad de la experiencia al final y el que esos diseñadores realmente trabajen esa creatividad. O sea, si todo está estandarizado, que es como que van perdiendo esa creatividad y esa capacidad que teníamos nosotros, que era la que nos diferenciaba del resto de la compañía diseñando, en parte. Y es un problema que tenemos y tenemos como una especie de reuniones que hacemos de vez en cuando o de acciones que hacemos, como una que hicimos fue diseñar el futuro de la empresa sin ninguna restricción. Hicimos como ese ejercicio y varios diseñadores se pusieron a diseñar un futuro que no sabemos si llegará o no, pero como ejercicio de a ver qué puede haber. Y cuando todos vimos la presentación y los diseños, sentimos la envidia esta de me hubiera encantado trabajar ahí, qué guay esto y no esto que estoy haciendo yo aquí todos los días lo mismo, con el mismo drop down, los mismos botones. Entonces lo veo un poco ahí. Creo que debería estar democrático, creo que debería tener en cuenta esos márgenes de evolución y creo que como diseñadores no deberíamos de perder eso de la creatividad y hacer ejercicios para eso. Luego me duele ver compañías con fundadores de diseño tan exitosas como Airbnb
y que Brian Chesky venga y te diga que él va hasta el píxel y le dice al diseñador o a la diseñadora lo que tiene que hacer. No lo veo, yo no lo veo porque creo que hacemos más dándole el poder y el conocimiento y ese impacto a otros diseñadores para que sea escalable eso también. Entonces esto de Founder Mode, como todo al final en nuestra carrera, creo que es un dial de esto, ¿no? Una ruedita que tenemos que ir, tiramos más a un lado, tiramos más al otro, depende de lo que necesite, porque también he visto situaciones en las que la empresa va mal, hay un objetivo muy claro, tienes que hacer que ocurra y te viene mejor que alguien te diga, no, vamos a por esto y punto, y todo el mundo a eso. Es esa mezcla. Yo soy más partidario del democrático mientras hagamos cosas para mantener esa creatividad y nos atrevamos a hacer cosas, pero creo que el Founder Mode a veces también tiene su razón de ser. Yo tampoco estoy de acuerdo con el Founder Mode porque creo que se confunde Brian Chesky con calidad versus control. Él al final hace Founder Mode porque quiere tener control y porque, bueno, es un perfil. Yo personalmente creo que la función de un CEO no es esa. Creo que él, su intención es, oye, yo quiero tener calidad en el diseño, quiero tener calidad en el producto. Y hay una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo con Brian Chesky, que creo que lo dijo en la charla de Figma, es hay que devolver, ¿no?, el producto a ingeniería y a diseño. Y no solo ocurre en el mundo tech, ¿no? El otro día estaba pensando en los coches, ¿no? Me gusta mucho el diseño de interiores de los coches y estaban haciendo una comparativa entre coches viejos de Mercedes y coches nuevos, ¿no? De coches de los 80 y la calidad, todos los materiales, todos los acabados eran increíbles, ¿no? Y decían, esto era cuando la compañía estaba dirigida por los ingenieros, ¿no? Y ahora la compañía está dirigida por las finanzas, ¿no? Por el retorno de inversión, por la venta. Entonces han reducido la calidad de los materiales, los acabados, ¿no? Y los ingenieros tienen que diseñar en base a un presupuesto, ¿no?, que es mínimo. Entonces, claro, la calidad se ha mermado. Los coches de ahora son de plástico, los coches de antes eran de hierro con unos acabados y que siguen viviendo a día de hoy. Los coches de ahora no duran más de 10, 15 años. Entonces creo que es un poco esta dicotomía, ¿no?, entre volver al craft, ¿no? Creo que Brian Chesky decía de eso, de la cocina, ¿no? De los ingenieros y los diseñadores son los cocineros que están en la cocina de un restaurante y quizás el product manager es el camarero, ¿no? Que va al cliente y luego se lo vende y le recomienda un maridaje, ¿no? Y hay que volver a la cocina, hay que volver a seguir preparando platos, a experimentar, a pensar, oye, si añado esto en el menú, ¿qué pasaría? A ver si los clientes lo prueban. Pero aquí creo que también la clave es tener equipos pequeños y muy opinionados. La frase esta de demasiados cocineros estropean la sopa es lo que creo que está pasando en muchas compañías, ¿no? Hay demasiada gente en la cocina. No, y con buena intención. Lo que pasa es que cuando tienes a 30 personas metidas en una cocina de 30 metros cuadrados, no son eficientes, es imposible. Y claro, el nivel de calor sube más, es todo mucho más difícil de gestionar, de coordinar. Y creo que hay que volver a la cocina, ¿no? Y volver a estar con los ingenieros y que los diseñadores y los ingenieros lideren la empresa, no el founder mode. Se debería ser designer engineering mode, ¿no? De que vuelvan a estar ahí, de que sean ellos los que exploren, los que vean esos futuros, ¿no?, de diseño de futuros, que puedan decir, oye, pues el coche del futuro va a ser este. O el restaurante que podemos montar, a lo mejor en otro sitio es este otro. Y es un poco el volver, que creo que hay compañías como Linear, ¿no?, que lo están haciendo, ¿no?, como nuestro enfoque es la calidad del producto. Y esto es otra tendencia macro, ¿no? Todo ha bajado de calidad en general. Los productos también, incluso Apple, ¿no? Acaban de lanzar ayer el Liquid, ¿cómo le llaman? Liquid Glass. Liquid Glass, sí, Liquid Glass. Liquid Glass, que Apple ha sido, sin ninguna duda, sinónimo de calidad. Pues yo tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas. Entiendo el concepto por qué lo hacen y me parece hasta un punto incluso estético, pues disruptivo, pero el paradigma de la UI sigue siendo igual. Está estandarizada, me refiero. No han cambiado nada. No han movido nada de la UI, solo le han aplicado efectos de Windows XP, que ya existía. Estas 2 semanas pasadas han pasado dos cosas que me han hecho pensar en esto un poco. Y es que un poco lo que te decía del mismo ejemplo de mi equipo y la creatividad y eso. Criticamos cuando alguien hace algo que se sale fuera, que es solo pensando en lo creativo y tal, pero creo que hace falta
Lo que pasa que, claro, te lo hace Apple, que es gigantesca y que sí que... O sea, yo no lo veo mal mientras des opciones. Mientras tú des la opción de que yo tenga una parte súper accesible sin problemas, perfecto. Pero si me obligas a ese sistema, no. Y yo creo que ellos hicieron una parte que si le añades colores y tal es accesible. También estoy completamente seguro que a medida que avanzan las semanas, como son ellos, el del Glass, el Liquid Glass, que es completamente transparente y tal, ese lo irán mejorando, añadirán contraste y acabará bien. Pero creo que no, estoy un poco a favor de ellos en lo que no deberíamos de perder el atrevimiento a sacar cosas creativas, pero con la responsabilidad tampoco del tamaño que tienes y las opciones que tienes, porque fue un diseño para mí muy dribble, ¿sabes? En plan de, mira qué bonito, qué guay queda para mi portfolio. Y pasó otra cosa muy curiosa, porque hace, no sé si lo recuerdas, hace un mes o 2 meses, la gente de Duolingo, el de diseño de producto en Duolingo, dijo que ahora ya no se llamaban UX, que se llamaban Product Experience. Era lo que iban a hacer ahora. Y lo decía porque la semántica no le funcionaba y tal, y como que, que UX no explicaba ya exactamente lo que ellos hacían. Pero es que ahora, hace un par de días, en Twitter, el nuevo Chief Design Officer de Shopify dijo que ellos cambiaban todos los nombres a diseño. O sea, ahora ya no somos UX, no somos diseñadores de productos, somos diseñadores. Y los escritores, los UX writers son escritores. Y los ingenieros son ingenieros, no front-end, back-end, full stack, no, ingenieros. Que me parece muy bueno en cuanto a volver a esas raíces, a lo que somos, los principios, pero cuando él lo explica, dice que es porque se ha perdido el arte. Y ahí es cuando me chirría porque dijo, empiezas a llevar el diseño al arte y volvemos atrás. Para mí volvemos atrás a no tener peso en la empresa, no tener peso en los negocios de verdad y vernos como eso, los creativos locos que hacen su magia y tal. Y lo dijo, no sé si has visto el Twitter, como un Twitter de 3 partes, dijo como que lo quitaban porque el diseño tenía una parte de arte que no se debería de perder y si tú escribes eres escritor y si tú diseñas eres diseñador y me gustó la acción por quitar el ruido que tenemos en la industria ahora mismo con los títulos y todo, pero su justificación fue en plan de no, ¿por qué? 100%. No, de hecho, mira, me ha resonado mucho porque yo llevo años diciendo, cuando me preguntan qué eres, ¿no? Y normalmente digo diseñador. Y me quedo ahí. Es lo que me siento cómodo. Porque lo otro lo veo como una especialización, ¿no? Tú si le preguntas a un arquitecto, pues te va a decir soy arquitecto. Luego ya si entras un poquito en detalle, pues a lo mejor te dice, mira, pues soy arquitecto civil, o soy arquitecto técnico, o soy arquitecto especializado en hacer hoteles. Me da igual, ¿no? Creo que pasa un poco esto. Entonces, a mí me encanta volver a somos diseñadores. Igual que los ingenieros también empiezan a sentirse cómodos con soy ingeniero de software. Punto pelota. Después lo que haga ya es que tampoco creo que sea relevante para muchas audiencias. Lo de acercarlo al arte me parece un error enorme. Creo que el arte y los negocios son conceptos un poco complicados de compaginar. Eh, y tampoco veo a un financiero siendo artista de los números y las matemáticas, ¿no? O alguien de recursos humanos. Es que el arte es un concepto muy, muy abstracto. Pero creo que tampoco es, al final estamos hablando siempre de dicotomías, de blanco y negro, y como decías tú, ¿no? Hay que tener esta ruedita, este modular, ¿no? De, oye, ¿qué eres más? ¿Design driven o más business driven? Pues a lo mejor tienes que modular, ¿no? ¿Qué eres más del proceso de diseño o del craft? Pues hay que modularlo. ¿Qué eres más basado en datos o en intuición? Pues lo mismo. Seguramente Apple ha usado mucha intuición y pocos datos. Hay muchos diseñadores que también están tirándose o tengo todo datos o tengo todo justificado con un dato, una métrica, un test A/B o no lo hago. Esto te lleva a un camino que es la estandarización pura y dura. Todos los softwares están estandarizados. Casi todas las herramientas SaaS son lo mismo, la misma navegación, no dejan de ser bases de datos con unas pocas lógicas y visualización en una UI. Las aplicaciones, 3/4 de lo mismo. Estamos llegando a un punto de estandarización muy heavy, pero es por eso, porque estamos llegando hasta a este clímax, ¿no? Ya no solo del diseño, sino del software en general. Quizás ahora, con inteligencia artificial, en nuevas dicotomías de interacción entre las personas y las máquinas, pero por ahora no han llegado. Yo tampoco veo el fin de la UI, es imposible, me refiero. ¿Por qué? Porque la interacción con las manos o con la voz no es útil, y no es efectiva. Em,
Entonces, al final todo es ajustar un poquito esto. A mí me gusta mucho lo de volver a ser diseñadores y ser el equipo de diseño y diseñar lo que haga falta que sea necesario, ¿no? Desde el branding de la compañía hasta el producto, hasta las campañas de marketing, hasta ayudar a otras áreas, no sé, pues a diseñar un plan de comunicación para empleados o los benefits. ¿Por qué? Porque podemos aplicar los mismos principios y las mismas metodologías que usamos para entender, ¿no? Llámalo design thinking, em, a cualquier tipo de problema o cualquier tipo de reto. Entonces, más uno a eso de volver a ser diseñadores, pero menos uno a lo del arte. Menos dos, menos dos. Menos 10. Sí, sí, es que, a ver, también entiendo un poco de, yo como ahora en mi carrera estoy un poco más en puestos de liderazgo que antes no tenía, entonces me encuentro en discusiones diferentes y me he dado cuenta que no solo dato te va a llevar a las cosas, es también ser capaz de hacer ver al negocio que hay cosas que no se pueden medir o no son muy fáciles de medir o no tiene sentido que inviertas todo el tiempo que requiere medirlas cuando es mejor tomar una decisión que sabes que va a ser la mejor experiencia. Por ejemplo, yo que sé, hay veces que los clientes no se están quejando de la UI porque tienen otros problemas mayores, pero no quiere decir que si tuvieras una UI mejor, con una mayor usabilidad, mejor diseño, con los principios del diseño bien y tal, contraste, jerarquía y demás, eso no vaya a mejorar el negocio, eso va a mejorarlo y mucho porque además va a ser escalable para todo. Esas decisiones son más difíciles si, si te fijas solo en datos o solo intuición, por eso lo del día que hablaba antes. Y tenemos que aprender a vender las dos. A vender la de datos cuando tenemos datos y la otra cuando no se puede tener datos no tiene sentido. Porque al final, incluso la gente de finanzas en algún momento te suelta una opinión que tú te crees porque crees que tienen datos y no los tienen. Porque al final todos no tenemos los datos de todos, y menos en cuando estás probando Product Market Fit o momentos así muy del cero al uno, que nadie sabe nada. Lo que me lleva a... veo muchos diales, ¿no? Muchos, muchos equilibrios que tenemos que mantener. Para ti, ¿cuál es, o sea, qué hacen los mejores en diseño? ¿Qué ves tú que debe tener un diseñador o una diseñadora para ser top en lo que hace? No, y meto aquí researchers, content designers, cualquiera que esté dentro de un equipo de diseño en producto. A ver, para mí un top performer, ¿no? Visto desde eso, una campana de Gauss, pues porque al final eso, hay diseñadores que destacan, hay diseñadores que son mediocres, y no en el sentido negativo, sino que están en la media, y luego hay diseñadores que están en el otro lado, ¿no? Para mí un top performer es ese diseñador que no tiene que vender el proceso de diseño, ¿no? Porque hay muchos que están como obsesionados con es que el proceso hay que hacerlo así, ¿no? O hay que seguir este método, sino que directamente saltan, identifican un problema y crean una propuesta de solución. Punto pelota. Lo hacen colaborativamente, navegan bien, ¿no? Trabajando en equipo, porque eso, como decíamos al principio, ¿no? De los productos se hacen en equipo. No hay producto que se pueda hacer tú solo, como si fueras un freelance, es muy complicado. Em, entonces, al final, por usar una metáfora deportiva, ¿quién es el mejor jugador del equipo? Pues aquel que es capaz de navegar, ¿no? Y de estar en coordinación con el resto de jugadores, el que le pasa la pelota, ¿no? Para que otro meta gol muchas veces, y no una persona que esté planificando y haciendo control y haciendo forecasting de métricas y todo esto, que es imposible, me refiero. Esto que hablábamos de los datos, los de finanzas tienen datos de ahora, pero no tienen datos de mañana. Ni los economistas, ni los que juegan en bolsa, nadie puede predecir de lo que va a ocurrir mañana en la bolsa. Puedes hacer forecast, y eso está muy bien, pero es un forecast, es decir, nadie puede predecir el futuro. Em, para mí un top performer es ese diseñador que le sale solo, ¿sabes? Le sale solo. Es como, ya sea por años de experiencia o porque lo tiene como muy interiorizado muy dentro, trabaja fácil, pero obviamente porque ha aprendido muchas dinámicas, ¿no? De trabajo en equipo, de facilitación de workshops. Entonces, ese es para mí el top performer. Literalmente le puedes dar un objetivo o un problema o un insight y de repente navega con el equipo y acaban llegando a algún sitio.
A lo mejor ese sitio no es el exitoso, pero han llegado a algún sitio. Hay otros diseñadores que están aún obsesionados con el research, hay que hacerlo de esta manera, no, esto está super biased, esto es que no hemos tenido tiempo para idear, no nos han dejado hacer un design sprint. La verdad es que a nadie le importa. Me refiero, te importa a ti porque crees que así te va a salir mejor, pero si esa fórmula fuera significado de éxito, todo el mundo lo haría y todo el mundo tendría productos exitosos y buenas experiencias. Y la verdad es que no. Es que no pude hacer el paso 4 de Design System Test. No, Sí, no. entiendo, a ver, entiendo la obsesión porque cuando empiezas sí que te ayuda a ver todos esos frameworks, pero al final te das cuenta que son estandarizaciones, pero cada equipo no es una estandarización, es un mundo, es personalidades diferentes, habilidades diferentes, objetivos diferentes a veces o agendas diferentes que tienen cada uno y te tienes que adaptar. Cuando dijiste eso me recordó que en mi empresa me preguntaron una vez la gente de los product managers y eso, que cómo hacía yo para saber si los diseñadores eran buenos o no. Y yo normalmente suelo pillarlos bastante bien en la entrevista, pero al final cuando más lo ves es cuando están trabajando. Y cuando están trabajando, yo en lo que me fijo es si yo no sé nada de ese diseñador y están ocurriendo las cosas, es de los mejores o de las mejores. Porque tiene eso que tú dices. No se enfrenta a un problema y espera que le den la solución, sino si tengo las metodologías de diseño, yo encuentro la solución. Hablo con los que tengo que hablar, hago un workshop, hago una encuesta, hago lo que sea y encuentro, a lo mejor no es la mejor solución, a lo mejor solo es una dirección, a lo mejor es la solución equivocada, pero encuentro algo, lo hago, aprendo y sigo mi camino y van ocurriendo cosas. Y eso es lo que busco yo, por ejemplo, cuando hablamos de intentar contratar a alguien senior, a alguien muy grande, es eso, que te lo hagas tú, que te lo guises y te lo comas y saques las cosas bien. Y yo estoy aquí para ayudarte a si tienes un problema en que eso ocurra. 100%. Que eso no está limitado con pedir ayuda. Pero Exactamente. voy a usar la misma metáfora de los cocineros. Si eres cocinero y yo te suelto en la cocina, oye, haz algo de comer para la familia, pues buscará en la nevera lo que hay y de ahí sacará lo mejor que pueda. Para mí esto, pero hay cocineros malos, hay cocineros mediocres y hay cocineros excelentes. Y lo mismo ocurre en diseño y en cualquier disciplina, me refiero. A los ingenieros le pasa lo mismo y hay que también decirlo, voy a decir una cosa muy impopular. Product managers hay muchísimos muy malos, muchísimos muy malos. Mediocres hay bastantes y buenos hay muy pocos, o al menos lo que yo me he encontrado a mí. Que esto también es una cosa que influye seguramente al burnout, ¿eh? El tema del rol del product manager. Y hay que decirlo, es decir, product managers yo en mi vida excelentes, he conocido unos pocos, mediocres, vuelvo a decir, que están en la media, no de forma negativa, y malos me he encontrado muchísimos. Es decir, la campana de Gauss está movida hacia un lado. Porque si el rol del diseño es relativamente nuevo en el mundo tech, el del product manager vamos, está en pañales. Y hay mucha gente que se ha apuntado lo mismo que por diseño a product management y vamos, lo sufrimos un poco todos. Entonces también hay que decirlo claro, ¿eh? De que hay roles que han tenido mucho que ver en este burnout y que condicionan mucho tu experiencia como diseñador o diseñadora o researcher o perfil de diseño. Creo que necesitamos más unión en considerar que somos la misma cosa. ¿Sabes? Trabajamos para lo mismo, estamos en lo mismo. El product manager es mi defensa frente al negocio y el que me trae los insights del negocio y como un poco me sella de los stakeholders y lucha por las decisiones. Pero yo, volviendo al ejemplo que tú pones, yo he visto muchos product managers que en realidad son product owners. Es en plan, yo simplemente hago que ocurra lo que me están diciendo aquí. Y si el diseñador me dice que esto no porque empeora la empresa, negocio, peleo con el diseñador para que eso ocurra como yo quiero, como me están pidiendo, en vez de, no. Ingeniería, diseño y producto, estamos en lo mismo. Y cuando hay que luchar todos, como mismo lo que hablábamos antes de si alguien te dice que hay un fallo de seguridad, nadie discute, pues esto es lo mismo. Si a mí el diseñador me dice que hay un fallo en accesibilidad, no se discute. Y el product manager defiende eso con ingeniería y con todos. Hey, no vamos a sacar algo que no sea accesible y que no tengamos que esperar a que venga una ley para hacerlo así. Pongo el ejemplo de accesibilidad porque es más fácil de ver, pero la experiencia no es buena, esto no puede salir, punto.
Y si lo luchamos todos, se consigue, pero si no lo luchamos, si tenemos diferentes objetivos y no hacemos el product manager bien y la ingeniería bien y el diseño bien, pues al final ocurren estas cosas. 100%, es que si los ingenieros y los diseñadores estamos en la cocina del restaurante y el product manager es ese camarero que solo va a pillar comandas, ¿no? Y las pega y cada 2 minutos está preguntando a cocina, oye, ¿está el plato? Y lo sirve, me refiero, al final no eres más que un robot, eres un gestor de un backlog. Ahora, si eres otro perfil que va ahí a la mesa, pregunta qué quieren, hace recomendaciones, cuando le saca el plato lo explica, ¿no? Pues tienes esa experiencia de restaurante bien, pues que todos lo hemos vivido. Es que para mí, ya te digo, hacer producto no es muy diferente a un restaurante. Entonces, hay cosas muy básicas que las hemos olvidado, como servir bien a nuestros clientes, como cocinar bien, como preocuparnos de que los platos estén lo mejor posible. La cocina va a seguir siendo dura, a hacer calor, te quemas, hay mucho ruido y es muy intenso, ¿no? Y te tiene que gustar la cocina. No vale todo el mundo para ser cocinero y estar ahí un montón de horas sudando, es muy complicado. Pero esto me lleva también un poco a las expectativas, ¿no? Y las realidades de trabajar en el mundo tech, ¿no? Y te pregunto, ¿tú crees que los buenos salarios compensan, ¿no? Todos estos problemas de la cocina y el caos? Yo ¿O cuál es tu opinión? ¿Cómo va a evolucionar esto? soy un poco de la opinión de lo que tú decías antes, yo llevo muchos años porque he tenido la suerte de trabajar en empresas en las que pues tienen un pensamiento más abierto, te encuentras gente que valora mucho lo del el work-life balance, el equilibrar tu vida con el trabajo y tal. El otro día vi un podcast que me hizo mucha gracia porque decía como que el work-life balance no era problema de tu empresa, es tu problema. Y un poco es cierto, o sea, tu empresa tiene que darte la facilidad para que tú puedas hacer esas cosas, pero al fin también depende de ti que pongas los límites, que hagas las cosas que tienes que hacer y demás. Y en cuanto a las expectativas, lo que me pasa es que si tienes pasión de verdad, sí que lo aguantas. Pero si tu justificación es, por ejemplo, el dinero, que es una de las muchas que veo yo, y por eso te decía lo del ejemplo del podcast y todo eso, yo lo entiendo. O sea, entiendo que tu justificación, tu trabajo sea tu trabajo y punto, y no pasa nada. Y que tú lo necesites por el dinero y que no quieras ir más allá. Pero es que te vas a ir encontrando unas piedras por el camino cada vez más grandes, cada vez más complicadas, cada vez más frustrantes, que te van a acabar en burnout, como vemos aquí, en quemándote, que para mí si no tienes una parte de pasión, sí, todos vamos a hacer cosas que no nos gustan en algún momento, más de una, pero si no tienes esa parte de yo quiero cambiar el comportamiento de la gente con este producto, quiero ayudarles a esto, quiero tener esa cosa dentro que eso, que yo llamo pasión, tú llamas pasión, no sé cómo describirla mejor, es difícil, o sea, es difícil. Si tú ves que te cuesta hacer una encuesta y ponerte a analizarla, invertir el tiempo y después compartirla, igual no es para ti. Si ves que cuando te dicen mucho que no, lo tomas como personal, como que esto es una barrera en el camino que no lo voy a poder conseguir y no como una limitación más, busco la forma de hacerlo, esto es lo normal y me van a venir más nos y más limitaciones, tampoco lo vas a disfrutar. Entonces ya te tiene que motivar muchísimo ese dinero, esas condiciones, esa promesa del tech que teníamos antes para que realmente pases todo eso y salgas al otro lado sin quemarte, sin odiar la profesión. Yo el otro día veía el podcast de una chica que decía que se había pasado al product manager, al product management, porque como había muchas cosas en las que quería tener impacto y no tenía. Y cuando yo vi el post que hizo, las cosas en las que no tenía impacto, no eran por product manager o diseño, eran porque en diseño ella no estaba haciendo las cosas que tiene que hacer en realidad un diseñador y por las que tiene que luchar. Lo estaba viendo más como la parte esa visual, pero en realidad un product manager y un diseñador tienen muchísimas cosas que son prácticamente lo mismo y que lo pueden hacer uno el otro o la otra. Entonces es esa cosa. Para mí hace falta ese punto de pasión, hasta de amor irracional por el diseño y lo que hace para realmente disfrutar y estar bien en esta carrera. Si tus motivaciones son otras, ya pueden ser muy grandes porque es duro, es duro. Es todos los días. Yo me vine a esta carrera porque los datos me alegraban la vida, en plan de tomar decisiones con datos y con investigación y demás. Me parece la forma en la que hay que diseñar
y no tan subjetiva como era el branding, al menos cuando en mi época, y por eso me vine del diseño de branding al UX. Pero sí que es verdad que esa forma también tiene miles de no, miles de limitaciones, miles de stakeholders y al final a lo mejor es hasta peor, porque lo que decíamos antes, ahí es un cliente y aquí es 1000 clientes o durante un año porque son stakeholders diferentes en cada proyecto. Yo creo que es eso, que si entras nuevo o nueva, tienes que tener claro que no es esa parte solitaria, visual, artística, quita artístico por ahí, y es más de que si realmente te gusta y realmente sientes pasión por no el diseño de la parte visual, sino por resolver unos problemas, por ayudar a una gente a conseguir algo, por ayudar a un negocio que te paga el sueldo al final a que consiga su objetivo, entonces sí es tu carrera. Pero si eso te cuesta, es duro. Y entiendo que paguen más y que cobremos más que otras carreras así de media, porque es que es duro, es duro. Y si trabajas en startup, es además de duro, es inseguro, porque puedes perder tu trabajo mañana. Bueno, y en grandes corporativas también, Sí, hoy en día también. me refiero, los layoffs ocurren en todo. Google está lanzando gente y gente buenísima por la ventana sin pensárselo dos veces. Entonces, claro, mucha gente incluso que estaba atada, ¿no? a una marca, a una compañía, estos valores están empezando a agrietarse. Pero yo coincido contigo, ya sea porque entras, ¿no? en esta industria o porque ya estás, hay que saber que peajes vamos a pagar muchos. El burnout es el mejor síntoma, ¿no? de ello. Hay muchísima gente muy quemada y hay que estar preparados para estar en la cocina con todo lo que venga. Entonces, este componente de pasión para mí es súper importante. También es cierto y legítimo decir que no siempre tienes que tener el nivel de pasión al 100%. Me refiero a momentos vitales, situaciones personales y todo esto que hay que navegar, pero que hay que estar preparados para estos entornos que son durillos y sobre todo trabajar con personas que muchas veces no te caen bien. Que esto es muy difícil, me refiero, o que no piensan lo mismo que tú o que actuarán de forma diferente a ti. A mí me cuesta mucho. Yo soy el primero en decirlo que me cuesta mucho. A veces hay personas que son muy fáciles, encajas muy bien y hay otras personas con las que no encajas tan bien y es muy complicado. Y los productos fallan y las experiencias fallan porque las hacen personas. Es decir, al final todo va en que trabajar en producto, trabajar en tech, es trabajar con personas muy diversas y hay que estar preparado para ella. En una formación nunca van a ser capaces de replicar esa persona de la que tú hablas, No. que no conecta contigo, que te cambia las cosas, que tal. Entonces, por eso es por lo que enseguida que entras te das cuenta de que la cosa va diferente. Y añadiría un poco que sí, que al principio es más duro que después, porque ya vas teniendo tablas y tal, pero que te puedes formar para eso. O sea, la experiencia te va a dar esas cosas si tienes la pasión y si sigues ahí para manejar esas situaciones. No lo quiero dejar ahí como algo súper negativo y tal, pero que requiere un tiempo, no es 3 meses de un bootcamp, un año de carrera. Yo todavía siento que me queda muchísimo por aprender, muchísimo por mejorar y todavía sigo sintiendo esa frustración en muchas áreas, muchos aspectos, diferentes productos, diferentes experiencias que tienes. Pero como yo considero que me encanta lo que hago, pues estoy dispuesto a tirar para adelante con lo que venga. Y sí, como dices tú, que me parece súper acertada la apreciación, no siempre estás en el mejor momento. Y a veces no por tu vida y a veces no por el propio trabajo. Puedes estar Mm. desmotivado, puede pasar cualquier cosa, pero lo importante es que mientras tengas esa dirección que tú quieres, esa pasión, al final va volviendo y te va animando a seguir. Si no la tienes, yo creo que te quedas por el camino y eso, te pasas a Product Manager, que no sé si es la mejor de las opciones que tiene, o te vas otra vez a un trabajo más físico que no tenga tanto carga mental. Me me parece una romantización, ¿eh? Al igual que romantizamos el diseño, romantizar product management me parece igual de duro o más Sí, sí, el que el nivel de diseño. política dentro de... Me parece muy complicado, por eso hay muy pocas personas, en mi experiencia, que las haya visto destacar ahí, porque eso, los hard skills, el conocimiento técnico lo aprendes y puedes ir a un bootcamp y es fantástico, pero los soft skills se entrenan cada día y no todo el mundo tiene soft skills. Para mí son muy complicados, yo sigo aprendiendo cada día, tanto parte técnica, pero sobre todo la parte otra de gestión que me lleva a trabajar incluso con mi psicólogo mucho, 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 mucho. Entonces creo que
Y quizás esto pueda servir para cerrar, ¿no? No hay que romantizar nada. Las empresas son empresas y obviamente son un trabajo y estamos a cambio de un salario y, oye, cada uno poder hacer su vida, pero no hay que romantizar ni siquiera el diseño, ni las compañías, ni los equipos, ni nada, ¿no? Creo que esto también te lo da la experiencia, ¿no? Según vas trabajando más años, te vas colocando en tu sitio, porque todos con 20 y pocos años, 30 y pocos años, tenemos unas expectativas a lo mejor un poco románticas de qué es lo que quiero en una carrera profesional, que quizás están muy desvirtuadas las expectativas por lo que nos han vendido, ¿no? Oye, estas mega oficinas con toboganes, yo no necesito toboganes, esto lo tengo muy claro, no necesito tablas de ping pong ni necesito maquinitas de arcade, necesito otra cosa. Entonces, no romanticemos, no nos dejemos desvirtuar ¿no? por las apariencias y por el decorado. Creo que mucha gente se dio cuenta que con las rondas de layoff estas gigantes que cada vez lo están usando como un recurso ya incluso normalizado, creo que muchos se dieron cuenta de que al final en realidad somos un número y que tú construyes esa relación con la gente que tienes a tu alrededor, con la que colaboras y con la que tal, y eso es lo que no se siente así, pero la empresa al final si tiene unos objetivos de empresa va a hacer lo que tenga que hacer por los objetivos de empresa y mientras tú la ayudes te estás favoreciendo a ti porque te da tu sueldo, tu todo, pero es un negocio que tiene unos objetivos y si no los cumple, hace lo que tenga que hacer. Y ya no vale con eso, con todo lo que nos habían mostrado, lo que dice tienes snack y tu propia cocina y no sé qué y no sé cuánto, pero después si algo va mal o tu proyecto no funciona, nos vemos en, en la próxima. 100%, me refiero. Al final estamos trabajando y que nadie se engañe en un modelo económico y mercantil para producir cosas. Es decir, no hemos abandonado eso. Entonces, no estamos aquí para el arte, ni estamos aquí para... Si conseguimos mejorar la vida de las personas, genial, pero la primera premisa de trabajar en una compañía es que sea rentable en algún momento, ya sea porque tengas rondas de inversión o porque generas profit, pero que no nos engañemos de que seguimos trabajando en una compañía, con lo que ello conlleva. Es decir, sigues trabajando en un restaurante, si no hay clientes, el restaurante cierra. Y después el que nos olvidamos de nosotros mismos. Probablemente si tú no tuvieras la necesidad para tener un sueldo y todo eso, no estarías ahí. Entonces, Correcto. claro, tienes que mantenerlo también. Muy buena charla, Eloy. La he disfrutado Sí. mucho, la verdad. Me gusta mucho este formato de ir libres también. ¿Sabes? Teníamos pensado los temas, pero ir libres porque al final salen muchas cosas. Incluso de ir hablando iban saliendo cosas nuevas y tal. Encantado de tenerte por aquí, como siempre, encantado de hablar contigo. Siempre me ayuda a pensar, me ayuda a crecer a mí también y eso para mí tiene todo el valor del mundo en charlas como esta y espero que ayude a los demás también a eso. No quiero que aprendas cosas, que te lleves reglas, un paso, uno, dos, tres que tienes que seguir, sino que esto te abra preguntas y realmente te plantees las cosas y te generen curiosidad y haga una chispita ahí, que empiece una llama, con eso vale. También, oye, súper agradecido de tener estos súper debates contigo, también de poder hablar de, como decías tú, la cara B, ¿no? De trabajar en diseño, que muchas veces se habla de, oye, lo que funciona, bueno, pues a lo mejor hace falta también hablar de lo que no funciona y lo que está mal y lo que hay que cambiar. Y también me llevo como la misma impresión de si esto ha servido para generar un poquito de reflexión, un poquito oye, de introspección, pues yo me quedaré contento. Así que nada, 1000 millones de gracias por este espacio y cuando quieras repetimos. A ti, y te tomo la palabra. Por supuesto que ha hecho Tim. Hasta luego. Chao.